tal amigos? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por la compañía, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Como usted lo sabe, el pasado domingo se realizaron elecciones legislativas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ganó uno, ganó otro, yo voy a hablar de otro tema porque que a mí me preocupa y tendría que preocupar fundamentalmente a los dirigentes políticos, pero también a la gente. Y es la cantidad de gente que no fue a votar. Si nosotros tomamos el porcentaje de ausencias, supera con creces al candidato que mayor cantidad de votos sacó. O sea que ganó la ausencia. Ni siquiera fueron a decir, bueno, que voto en blanco. No, no. Casi la mitad del electorado. El 47% y un poquito. No fue a votar, se quedó en la casa, no le interesó, no se interesó por ir a elegir sus candidatos a legisladores. Claro, después necesitan las leyes y entonces se lo piden a los legisladores que la aprueben, porque son ellos que le aprueban las leyes que necesita el ciudadano teóricamente. Ahora, hay una cuestión evidente. La clase política no está demasiado bien conceptuada. La desilusión de la gente con muchos dirigentes es evidente. La gente está cansada de esperar. Está cansada incluso que haya tantos políticos que viven solamente para la política, para su política y para su reelección y para las próximas elecciones. Entonces, ¿se hacen cosas? Sí, hay muchas. Si son todos iguales, no, no son todos iguales. Pero estoy diciendo cómo lo ve la gente. Esta es la demostración, pero no solo esta. Hace ya unos días que hubo elecciones en otros lugares, en otras provincias, en otros distritos. Pasó lo mismo, muchísima gente no fue a votar, pero mucha gente. Entonces, a mí me parece que hay que rever algunas cosas. La dirigencia tiene que reverla. Entonces, ¿hasta dónde se puede estar contento por haber ganado una elección si la cantidad de ciudadanos que decidió no ir a votar, que decidió no participar de la elección, ese porcentaje supera con creces los votos del que ganó y está feliz? Yo creo que evidentemente aquí hay que rever algunas cuestiones. Las tienen que ver primero la clase dirigente, no solamente los legisladores. La clase dirigente en general, porque el pueblo no cree en la clase dirigente. Eso es evidente y lo dicen todas las encuestas, no lo digo solamente yo. Ahora, se evidencia, claro, en hechos como el del domingo pasado en la ciudad autónoma de Buenos Aires o como en otras elecciones en otras provincias. Se evidencia claramente. Ahora, también tenemos que rever nosotros los ciudadanos, porque si no participamos, no tenemos derecho al pataleo, ¿no? Como dice el criollo. Pero fundamentalmente la democracia sin los votantes, ¿a dónde va a ir? Entonces yo creo que todo lo que costó la democracia no lo podemos tirar a la basura. También nosotros tenemos que defender el sistema. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer para defender el sistema? Ir a votar. No le gusta ningún candidato, vote en blanco. Pero vaya a votar. Vaya a votar. Hay que defender el sistema. Cuando se quejan, no, porque la democracia no nos dio nada. No es el sistema el que no le dio nada. Es el político de turno el que no le dio. El gobernante de turno es el que no le dio, no el sistema. Y justamente puede decir lo que dice de los dirigentes, de los funcionarios y demás, porque estamos en democracia, si no, no podría. Y tiene libertad y tiene derechos que se cumplen porque estamos en democracia. Entonces, yo creo que los políticos sí tienen que poner las barbas en remojo, sin lugar a dudas. Más que las barbas, la cabeza entera.
Pero nosotros como ciudadanos también debemos aportar lo nuestro. Si no participamos, no vamos a tener después derecho a nada. Y le digo participar con el voto, es la primera participación de la democracia, es el primer derecho que nos da el sistema democrático. Yo creo que es muy preocupante que casi la mitad de los votantes no hayan ido a votar, ni se preocuparon. Ya le digo, no fueron ni siquiera a votar en blanco. Se quedaron en su casa mirando televisión, una serie, o el que pudo se fue a la plaza a tomar mate. Preocupante, altamente preocupante y peligroso para el sistema. Un breve corte. Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10 por 27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio. Bien, todos sabemos lo que sucede con el IOSPER en estos días, los cambios que el gobierno provincial impulsa. También sabemos del déficit del IOSPER, porque aquí hemos hablado infinidad de veces. El déficit mensual, la deuda, eso hablamos infinidad de veces. Bueno, ahora el gobierno quiere hacer cambios muy importantes. ¿Cuáles son esos cambios? Porque llueven críticas desde todos lados. Y estuvimos charlando con la diputada Gabriela Lena para que ella nos cuente qué es lo que ofrece el gobierno, cómo va a ser la nueva obra social, qué pasa con los afiliados, qué pasa con los medicamentos, qué pasa con... Algunos hablan hasta de inconstitucionalidad. Bueno, esto es lo que nos decía. Se hace porque el IOSPER estaba dando déficit. Y además, cuando se lo intervino, se encontró muchísima malversación de fondos, muchísimas irregularidades, algunas presentadas ya en la justicia, y otras que se han hecho públicas. El IOSPER estaba funcionando como la representación, el directorio del IOSPER, era la representación de los empleados de la provincia a través de sus gremios. Ese directorio, en principio, cobraba 16 millones de pesos por mes cada uno, cosa de que muy lejos está de lo que cualquier, hasta funcionario, cobre eso en la provincia de Entre Ríos y mucho menos un empleado. Se ha descubierto en el directorio hay representantes de los gremios también. Solamente el directorio eran representantes de los gremios, que los empleados del Estado afiliados a los gremios, porque no todos, votaban para que los representen y dirijan esta obra social. ¿Y esos representantes de los gremios cobraban 16 millones de pesos? Sí, más viáticos, más
varias cosas, ¿no? Pero además había sobreprecios en todo, había sobreprecios hasta en en el lavado de los vehículos, en la contratación de cablevisión, en lugares donde ni siquiera había televisores, o de telefonía móvil, o sea, de celulares, algunas denunciadas en la justicia como sobreprecios y vinculaciones con la compra de prótesis o de medicamentos. Estas cosas las descubrió la intervención, estaba dando déficit y el Estado provincial estaba poniendo plata aparte de lo que aportaban los afiliados. Y obviamente la intervención termina porque tenía un plazo y hay que dar una solución definitiva a esta obra social, que es una obra social importante porque es la que nuclea a los empleados del Estado provincial. Lo que sí, en ningún momento hay derechos que sean vulnerados en este proyecto de cambio. Lo que se está cambiando es el nombre, lo que se está cambiando es quién la va a dirigir, cambia el directorio, digamos, de la obra social, pero no va a cambiar los empleados del Estado van a seguir teniendo esa obra social, o sea, automáticamente quien esté afiliado al IOSPER va a ser afiliado a esta nueva obra social. La intención es que esto sea transparente. Hoy el IOSPER no tenemos información de en qué gasta la plata, ni cuánto ingresa. Sin embargo, en esta ley lo que nosotros pretendemos es, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y a la transparencia, que todo esté publicitado en la página del Estado, porque el Estado aporta también para esta obra social. Cuando se dice que la obra social es de los empleados, y vos no decís que el Estado aporta mucho, por lo que nos comentabas antes. Y sí, aporta porque no alcanzaba lo que aportaban los empleados para todos los gastos y todas no solamente los gastos propios de cubrir las prestaciones médicas, sino también los gastos elevados en la administración que tenía, ¿no? Y en nuestra provincia hoy la sábana es muy corta, Gustavo, digamos. O sea, nosotros estamos viviendo estamos manejándonos al límite con nuestros ingresos propios. Además la nación no aporta, entonces los ingresos son propios. El Estado, al aportar a esta obra social, también es una cuestión de justicia, digamos, porque el empleado, el trabajador de la provincia de Entre Ríos que no es trabajador del Estado, con sus impuestos estaba aportando o está aportando actualmente a la obra social de los trabajadores del Estado, digamos. Y hay una cuestión de justicia con esto. O sea, no tienen por qué, cuando uno aporta sus impuestos y no trabaja para el Estado, tener que pagar el aporte de los trabajadores del Estado. Pero además, acá el tema, yo creo que es clarito. Primero yo quiero llevarle tranquilidad al afiliado de que va a seguir teniendo sus prestaciones, de que no va a terminar la obra social, que confíe que vamos a hacer una obra social mucho más eficiente. ¿Y cuál es el problema de esto? Que quienes se están quedando afuera son algunos gremios, que son los que hacen las movilizaciones, los que desinforman. El directorio de esta nueva obra social van a ser menos personas y van a seguir teniendo los empleados del Estado su representación. Pero el Estado, al poner también dinero en esta obra social, va a tener dos representantes, el presidente y el vice, y los otros dos vocales van a ser representantes de los gremios. Uno del gremio de la paritaria docente, el que elija la paritaria docente, y otro, el que elija el resto de la paritaria de estatal. O sea, cuando me dicen de que hay derechos que están vulnerados, yo
muchas veces me pongo a pensar, porque acá lo primero que nos hablan es que nos vulneran derechos, ¿viste? Nosotros nos hemos transformado en este país en un país lleno de derechos y sin obligaciones. Nos vulneran derechos. ¿Qué derechos vamos a vulnerar? La prestación, el PMO, que es la prestación médica obligatoria, la van a seguir teniendo todos. La representación en la conducción y en la dirección de esta nueva obra social, también. ¿Qué derechos estamos vulnerando? O sea, el tema no es que se estén vulnerando derechos. El tema es acá que hay algunos gremios que, como están perdiendo la posibilidad de estar adentro y de poder, algunos de ellos, seguir manejando esto económicamente, se está sacando recursos económicos, están mal informando, desinformando a la gente, creando miedo y hasta tratando de hacer las movilizaciones y cosas que cuando uno empieza, me he juntado con varios en la Cámara, si bien esto está en el Senado, nos hemos juntado con algunos gremios y cuando uno empieza realmente te empiezan a hacer los planteos y vos le decís, no, mirá, esto no es así como vos decís, es así, esto no es, como que no tienen más argumentos y te queda que el único argumento es ese, es el tema de seguir el gremio manejando una obra social que es la que da plata. Pero aparte tiene un déficit descomunal. Pero bueno, o sea, no debería tenerlo al déficit, porque el dinero de los empleados del Estado ingresa todos los meses con directamente del descuento que le hacen en su recibo de sueldos. O sea, no debería tener ningún tipo de déficit si está bien administrada. También es cierto que si el déficit continúa, va a llegar un momento que no se va a poder, la obra social no va a poder soportar el déficit tan grande. Bueno, como en todas las, como en toda familia, ¿no? Cuando se gasta más de lo que se ingresa, pasan estas cosas. Y ese fue uno de los motivos de la intervención, y la intervención tenía un plazo. Ese plazo se está terminando y hay que tomar una determinación de qué es lo que se va a hacer con la obra social. No puede seguir de la misma manera en que estaba funcionando. Algunos en oposición a estos cambios dijeron que sería inconstitucional. Sí, yo la verdad que nunca me dijeron por qué es inconstitucional. Nunca escuché nada más que el argumento de que es inconstitucional. Leyendo la Constitución de la provincia, creo que no hay ninguna vulneración a nuestro derecho constitucional en esta ley y en esta transformación. Otra de las quejas es que hay gente que no es entrerriana que va a estar al frente. ¿Quiénes van a estar al frente? Porque una cosa es quienes entraron ahora para hacer las investigaciones y otra cosa van a ser las autoridades de la nueva obra social cuando se apruebe la ley. Mira, esto me parece más chicana barata que otra cosa. Nosotros necesitamos que la obra social funcione, que funcione bien. Y la verdad que decían lo mismo de nuestro gobernador y ha demostrado que tiene mucho más agallas y que tiene una cuestión de federalismo mucho mayor que cualquiera de los otros nacidos y criados dentro de la provincia. Hoy la intervención, uno de los interventores es de Buenos Aires y el otro es entrerriano. La primera, la doctora que estaba antes era entrerriana y quien está, el segundo de la intervención es entrerriano. Suena más a chicana barata que a una crítica concreta respecto de esto, la verdad, no da ni para contestar este tipo de cosas. Otra de las cosas que se observan es que no te digo se ha politizado, porque la política está bien que exista, pero se ha partidizado la oposición a
a esta nueva ley. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y uno lo ve en las movilizaciones, en las declaraciones. El foro o la Liga de Intendentes Justicialistas sale hablando en contra. Pero después uno le escucha por ahí a la presidenta Rosario Romero y no es tan crítica de la situación, o sea, y manifiesta que hay cosas que hay que modificar dentro del IOSPER, o sea que es como que no es muy coherente a veces algunos comunicados con lo que uno escucha de algunos intendentes de la Liga Justicialista. Y cuando uno mira la movilización que se hizo hace 2 días en Paraná y ve las caras de quienes estaban ahí en la movilización con los bombos y las batucadas y las barras bravas y demás, eran las mismas caras que iban y vivaban Urribarri en su momento, o a todos los actos del gobierno justicialista. Entonces hay mucha partidización de esto en esta oposición, seguro. Hay otros cuantos temas para preguntar, que lógicamente eso habrá que esperar que se apruebe la ley, que se aprueba y que tengamos la nueva obra social. Y entonces hablar con quiénes van a estar al frente. Por ejemplo, terminar con el plus, con una serie de cuestiones que uno considera que no son correctas. Pero el plus no fue correcto nunca, o sea, el plus no fue correcto nunca. Cuando un prestador médico, cualquiera de sus variantes, acepta recibir una obra social, no debería cobrar el plus. De hecho, en algunos otros lugares de la provincia no pasa. Así nos contaba Gabriela Lena, la diputada Lena, sobre qué es lo que piensa el gobierno que va a ser la próxima obra social, que ellos impulsan, que tiene que tener la anuencia de la legislatura, por supuesto, y que está en este momento movilizando a mucha gente en contra de la idea del gobierno, ¿no? Ahora hay cosas que son preocupantes. Una es la deuda, otra es el déficit, los salarios no pueden estar al nivel que están. Realmente hay muchas cosas para ver. Después el nombre es lo de menos. Van a cambiar nombre, bueno, eso es una cosa tan ínfima. Hay que ver qué es lo que pasa, y hay que ver qué es lo que pasa con la legislatura. También. Ahora, la obra social no puede seguir soportando el déficit que tiene, sumando ese déficit, no puede seguir sin pagar deuda. La deuda crece, no, hay que pararla. Eso es así. No sé cómo, pero es así. Un corte y volvemos. Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10x27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio.
Estamos ya en la semana de mayo y, claro, a uno desde chiquito le enseñan 25 de mayo, Revolución de Mayo, ahí, lo de siempre. Pero yo no creo que Moreno, Saavedra, etcétera, Belgrano se hayan levantado un día con el pie izquierdo y dijeron vamos a hacer una revolución. No fue así. ¿Qué pasó antes para llegar al 25 de mayo? Otra de las cosas que se plantean es si fue o no una revolución, la del 25 de mayo. Y sí, en la década del 70 se empezó a plantear eso, un poquito más acá tal vez, ya fin de la década del 70, principio del 80, se empezó a plantear que no fue una revolución. Bueno, es otro tema, pero fundamentalmente queremos saber qué es lo que intervino el pueblo. ¿Se enteró todo el territorio? ¿O fue solamente así un poquito de gente en Buenos Aires? ¿Quiénes impulsaron? ¿Los pobres que nada tenían? ¿O los terratenientes, los etcétera, etcétera, los estudiosos, los intelectuales y demás? Bueno, todas esas cosas creo que tenemos que conocerlas los argentinos porque aquello tiene redundancia en el hoy, por eso. Y entonces fuimos a hablar con el profesor para plantearle estos temas, Pablo Tamay, para que él nos cuente, nos explique y nos diga. Sí, yo como para arrancar, yo diría que sí, revolución existió, revolución hubo. Cuando uno nombra la palabra revolución hace referencia a un concepto que tiene que ver con un cambio, muchas veces se habla de que es un cambio político, económico, pero una revolución tiene que ver con un cambio en quién tiene el poder en una sociedad, con las relaciones de poder, en cómo se maneja esa sociedad, y en este momento sí va a existir una revolución porque antes de 1810 vemos que el poder acá en América lo tiene la colonia española, la corona, el rey, maneja una sociedad en la cual el feudalismo español extrae recursos de América y a partir de la revolución vemos un cambio en esa sociedad, en una toma del poder por parte de un grupo de hacendados, comerciantes, dueños de tierras y estancias de Buenos Aires, que es una burguesía rioplatense que toman el poder. Así que sí, podemos decir que es una revolución. Esta revolución, como vos bien marcaste, introduciendo, se va gestando mucho antes de 1810. ¿Por qué? Porque surgen diferentes momentos en los cuales se ve la crisis del orden colonial español, que ya desde las reformas borbónicas se comienza a ver una crisis de cómo la corona gobierna y administra las colonias, y lo más importante es que va a surgir una clase revolucionaria. Para que exista una revolución debe haber una clase, un grupo de personas que se decida a tomar el poder, se decida a fundar una nueva sociedad. Esta clase revolucionaria son hacendados, comerciantes de Buenos Aires. Son todos esos apellidos que recordamos en estos días: Moreno, Saavedra, Belgrano, Castelli, Vieites, que tienen muchas tierras, estancias, vacas, ganado y que necesitan una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque la corona española no les permite realizar sus negocios, no les permite crecer económicamente, no les permite comprar tierras, no les permite comerciar libremente con quien ellos quieran. Entonces van a ir preparando esta toma del poder. Eso lo podemos ver en varios campos. En primer lugar, vamos a ver que va a haber un estudio, un desarrollo intelectual por parte de esta clase burguesa que para tomar el poder ellos ven que hay que conocer, hay que saber, hay que investigar. Son los casos de, por ejemplo, la sociedad patriótica, literaria y económica que se funda a principios de 1800. Esta sociedad la va a llevar adelante varios de estos hacendados: Cabello y Mesa, Belgrano, Castelli, Vieites, Manuel Labardén, que por ahí no es muy conocido, que van a llevar adelante un desarrollo intelectual. Por ejemplo, crean un periódico, que es el Telégrafo Mercantil, que va a funcionar de 1801 a 1802. En ese Telégrafo Mercantil se van a ver todas estas ideas de estos hacendados rioplatenses. Van a criticar el orden colonial, van a pedir por libre comercio, van a insistir en la agricultura por sobre la ganadería,
manteniendo que la tierra y la agricultura es la riqueza de las naciones, van a criticar toda la corona española y eso lleva a que justamente la corona cierre el telégrafo en 1802 por sus ideas insurgentes. Es por eso que deben abrir otro órgano que va a ser el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que va a durar hasta 1807, donde también tenemos los escritos de Belgrano, de Labardén, de Vieites, donde muestran todas estas ideas que tienen los hacendados comerciantes en contra de la corona. Es al punto de que en 1807 lo cierran también ese semanario, porque Vieites se pone muy álgido con sus ideas, entonces dije, hasta acá llegamos, Vieites se lo cierran. También tenemos a la labor del intelectual, a mi gusto, más importante de la revolución, que es Mariano Moreno. Moreno es como el cerebro de todas estas ideas de la revolución. A Moreno se le atribuyen varias de sus obras. Moreno es un abogado que se recibe en Chuquisaca, lo que hoy sería el Alto Perú, y tiene 2 escritos, a mi entender, de los más representativos, que justamente uno es la representación de los hacendados. Él lo escribe en 1809. En ese escrito, Moreno se lo dirige directamente a el virrey Cisneros. Básicamente le está diciendo a Cisneros en su escrito, necesitamos libre comercio, necesitamos que apruebes la libertad de comercial con otros países, por ejemplo, Gran Bretaña, que es la potencia. En ese libro Moreno hace un estudio muy bueno, muy grande de todo el orden colonial, hace un raconto de todo, cómo se maneja, y pide este libre comercio. También tenemos el plan de operaciones, que muchos se lo atribuyen o no a Moreno, si lo escribió él o no, si es verdadero o no. Al parecer ese plan de operaciones lo recibió Mitre y luego lo pierde Bartolomé Mitre en situaciones medio raras. En ese plan de operaciones, Moreno lo que dice en 1810 es los pasos a seguir que debe llevar adelante la revolución. Y ahí es donde se ve la cara más violenta de Moreno, porque él ahí muestra lo despiadado que hay que ser contra aquellos que van a estar en contra de la revolución. Él divide a la sociedad en 3, a los leales, a los enemigos y a los neutrales. Y muestra que contra esos enemigos hay que ser totalmente impiadoso. Es decir, llevar la revolución a sus últimas consecuencias como lo mostraba. También habla de esto que nombrábamos de los pedidos de estos hacendados rioplatenses de poder comerciar libremente, de poder comprar tierras libremente. Antes las tierras eran del rey, son los que se conoce como las tierras realengas. Estos piden un libre mercado de tierras y también que en esas tierras puedan contratar mano de obra asalariada. Ya se lo ven los escritos de Belgrano en esta sociedad patriótica de acabar con todo lo que es la población indígena, de acabar con los que son los vagos, y proletarizarlos, hacer que trabajen por un salario en estas estancias. Eso por un lado en lo que es la actividad periodística. Después también vamos a ver muchas reuniones clandestinas por parte de estas personas, de estos burgueses de Buenos Aires. Algunas de ellas son las logias, que son por ahí, a uno que no está en el tema, sociedades secretas que se van reuniendo. ¿Por qué secretas? Porque son perseguidas por la corona por sus ideas, para ir preparando esta revolución. Hay varias logias que se dan en el Río de la Plata, como el caso de la Logia Independencia, el caso de la Logia Estrella del Sur. Ahí tenemos un rol muy importante de los hermanos Rodríguez Peña, Saturnino y Nicolás Rodríguez Peña, que se hacen muy famosos por la famosa, valga la redundancia, jabonería de Vieites. Mucho se habla de la jabonería de Vieites como el lugar donde se reunían secretamente. Y es verdad, digamos, la jabonería en realidad era de Rodríguez Peña, Vieites lo que hacía era administrarla, y vivía allí junto a su mujer, Josefa Torres, en esa jabonería. Para el que no sabe lo que es una jabonería, era una fábrica de velas y de jabones, que se hacía con las grasas de los animales, y en esa jabonería, en Buenos Aires, se reunían varias de estas personalidades. Saavedra, Belgrano, Castelli y Vieites se reunían en ellas. Al parecer llegaron a ser reuniones numerosas porque se encontraron entre 30 y 40 sillas, 5 mates, lo que muestra, digamos, justamente que era numerosa la convocatoria. También se dice que las mujeres de estos revolucionarios llevaban adelante los mensajes para las reuniones, la mujer de Saavedra, de Viamonte, de Rodríguez Peña. También entran en juego French y Beruti. Muchas veces French y Beruti son recordados por el mito de que repartían escarapelas. No es tan así. French y Beruti son figuras del arco militar. Son figuras
si se quiere, muy violentas de la revolución. De hecho, French es el superior de Beruti en la escala militar. Y ellos se encargaron de repartir esos mensajes de las reuniones que se llevan adelante clandestinamente. Son los que se lo conoce como los operadores. Y también van a organizar todo lo que es la Semana de Mayo. Ellos convocan a todas las personas que debían ir o no a la plaza. Obviamente ellos eligen, vos sí, porque estás a favor del cambio de gobierno, de la revolución, vos no, porque estás a favor de España. Y allí en esa plaza es en donde ellos van a ir entregando listones celestes y blancos. No escarapelas, porque las escarapelas es algo militar, que lo crea Belgrano después. Sí listones o cintitas blancas y celestes. Y de hecho, French y Beruti organizan la Legión Infernal, que también es recordada, que son 500 jinetes que ellos organizan para ir a la plaza y presionar a las reuniones del Cabildo Abierto para destituir a Cisneros, digamos. La labor de French y Beruti es muy, en ese sentido, violenta, de organizar las fuerzas y todo el clima, digamos, violento en la plaza en contra de Cisneros, digamos. Entonces se ve, como bien marcabas vos, toda esta preparación que se va dando previa a la Revolución de Mayo y que marca que no es algo de un día para el otro, sino que es un proceso revolucionario que se da. Hay un detalle interesante en todo lo que vos contás, todo es interesante, pero hay un punto que se nos enseñaba en la escuela, cuando por lo menos cuando yo iba a la primaria, nos enseñaban, el pueblo llegó, el pueblo no participó. Sí, a ver, cuando uno dice pueblo es muy amplio, muy ambiguo. Cuando uno dice pueblo, lo que está haciendo es no conceptualizar. Dentro del pueblo pueden entrar un montón de matices. Lo que sí hay que marcar es que toda revolución necesita un actor revolucionario que no es el pueblo, porque es muy amplio, sino que es en esta clase de hacendados y comerciantes, la que llevó adelante los periódicos, las reuniones, la toma del poder. El pueblo podemos decir que asiste a algunas de estas convocatorias en la plaza, pero la mayoría de ellas van los vecinos de Buenos Aires. ¿Quién es el vecino en Buenos Aires? La persona de Galera y Bastón, que tiene una tierra, que tiene un ingreso. No es el pueblo bajo o el pueblo llano, sino que son las clases más pudientes, digamos. Además, la mayoría de los habitantes del país ni se habrán enterado de esto. Sí, a ver, tengamos en cuenta, en ese momento no hay redes sociales, no hay tecnología, las noticias tardaban semanas y meses, y justamente varias de las regiones del virreinato van a estar en contra de lo que sucede en mayo de 1810, muchas de ellas, como vos marcás, se enteran tarde. Y una de las primeras tareas que lleva adelante la primera junta es difundir a todo el territorio la noticia de la Junta Revolucionaria y que se adhieran. Hay lugares que se van a adherir, como es el caso del Tucumán, de Santiago, de Salta, y hay zonas que no. Es el caso de la Banda Oriental, de Paraguay. El mismo Liniers se amotina en Córdoba, al punto de que Moreno lo manda a fusilar, digamos. Así que también vemos que hay diferentes matices. No es una revolución de todo el territorio, sino que tiene su epicentro en Buenos Aires. Y poco a poco irá ganando terreno. La última. Seguramente volveremos algún día fuera de la fecha para seguir charlando de este tema que debe interesarnos a todos. Hay, evidentemente, antes ya del 25 de mayo se planteaban dos ideas diferentes dentro del grupo, al menos dos ideas, tal vez más, que después se pusieron en evidencia, quedaron en evidencia. Y tal vez por allí viene la muerte de Moreno, por ejemplo. A pesar de todo ello, ¿qué balance harías hoy vos, después de tantos años, de lo que fue la gesta de mayo? A ver, siempre una revolución uno debe analizarla desde lo que dejó a futuro, no en el corto tiempo, sino en el largo tiempo. El balance es indudable de que termina con una sociedad que ya no se podía reproducir, que estaba en crisis, que es la sociedad colonial feudal, y da lugar a una nueva sociedad que es la actual, que es la sociedad moderna, capitalista, que se basa en estas relaciones de producción. El balance es que estos revolucionarios lograron su cometido, fueron hasta el final de las consecuencias con sus intenciones. Es netamente destacable su labor porque es
ponerte en contra de toda una sociedad para tomar el poder, para llevar adelante una nueva que te favorezca a vos en tus relaciones sociales, entonces es netamente destacable. Por lo tanto, revolución existió, triunfó y sentó las bases de esta sociedad en la que vivimos. Quedará la pregunta abierta de si se puede hacer otra, de si así como ellos tomaron esta iniciativa y este poder, ¿por qué no ahora esta nueva sociedad que tiene sus cosas buenas y malas, por qué no se puede pensar en otra? Esa por ahí es la labor que como historiador también se puede barajar, digamos. Se intentó varias veces, pero no se lo logró. Sí, a ver, hay que ver si llevaba adelante esa idea de revolución, de cambiarla, pero sí es verdad que ha ocurrido aquí en otras partes del mundo, y bueno, esa es la gesta, esa es la enseñanza que nos deja Mayo de 1810. Bien, esto charlábamos con el profesor Tamay y son cosas interesantes que creo los argentinos debemos conocer. Creo que debemos conocer. Puede usted no estar de acuerdo con lo que dijo el profesor, por supuesto, pues entonces va a ir a los libros, va a buscar, se va a interesar, ¿no? O sí está de acuerdo, bueno, entonces se lo contará a sus hijos. Creo que todos tenemos que ir conociendo estos temas, aunque a algunos le quiten importancia. El último corte. Bono Contribución Club Vélez Arfield, sorteo aniversario, un terreno escriturado de 10 por 27, calle Juan Dilón, Barrio Estación. Sorteo extra, pago contado, una moto 110 centímetros cúbicos. Sorteos extras mensuales de 700.000 pesos por mes. Valor del bono, 50.000 o en 5 cuotas de 10.000 pesos. Sorteo final, octubre del 2025. Club Vélez Arfield. Bono Contribución Club San Clemente, División Fútbol. Un crono like 0 kilómetro. Y el 10 de junio, sorteo extra. Excursiones a Salta, Jujuy, para 2 personas, 5 días. Excursiones a Villa Carlos Paz, para 2 personas, 4 noches. Valor del bono, 15.000 pesos. Club San Clemente, pasión de barrio. Este lunes se puso en vigencia en el país y también en la provincia de Entre Ríos, porque adhirió a esto el carnet digital, el carnet de conducir digital. ¿Qué es eso del carnet de conducir digital? ¿Cómo será? ¿Que tenemos que salir corriendo a hacer trámites? ¿Qué es lo que pasa? ¿Entrar en alguna página digital? ¿Hacerlo con el celular? ¿Bajar una...? ¿Cómo es el tema? Bueno, es mucho más simple de lo que todos pensamos. Fuimos a hablar con el señor Viviani, que está a cargo en la Municipalidad de Chajarí del área de carnet de conducir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto nos explicaba. La provincia se va a hacer cargo de una parte de la licencia profesional. Cuando digo la licencia profesional me refiero a transporte de colectivos, remis, taxi, camiones, ¿no es cierto? Vehículos de emergencia, caso de ambulancia y eso. La persona, solamente la clase profesional, va a tener que ingresar a un link donde nosotros le vamos a facilitar acá, puede pasar acá por la oficina, nosotros le facilitamos. La persona va a ingresar y va a decidir qué tipo de trámite. Le da la opción de qué tipo de trámite es, si es una licencia para andar fuera de la provincia o dentro de la provincia. Vamos a partir de la base que esa persona, que es un profesional, camiones, colectivos, taxis, remises, ya tiene un carnet. Exactamente.
En ese caso, seguramente la persona va a hacer el trámite porque se le está por vencer la licencia. En ese caso, seguramente, nosotros, lo que dije, va a ingresar al link ese, seguramente le va a pedir que actualice su psicofísico si realmente no está al día, psicofísico charla en esos casos, para las clases que son interjurisdiccionales. Ahora, si la persona solamente va a querer... Las clases que son interjurisdiccionales, supongamos, un camionero que viaja a otra provincia. Que viaja a Buenos Aires y le va a tener que hacer el psicofísico y va a tener que hacer una licencia interjurisdiccional. Va a tener la opción ahí, va a poder andar en cualquier parte del país. Va a tener la opción también de andar solamente en la provincia, pero no, vamos a ir a las clases D nomás. Es la que habilita andar dentro de la jurisdicción de la provincia. ¿Qué es la clase D? La clase D es remise, taxi, colectivo y la E2, que es maquinaria especial agrícola. Esas clases son las únicas que están por ahora permitidas para andar dentro de la jurisdicción, que van a ser habilitadas para andar dentro de la jurisdicción. Vamos a suponer que la persona, el profesional, tiene su carnet y no se vence ahora, se vence en 8 meses. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer hasta que no se le venza. Por supuesto que la persona esa va a tener que ir averiguando ya. Bueno, hoy hay, por los comentarios de la gente, de los interesados, hay mucha demanda con el tema del psicofísico. Seguramente que también la provincia va a habilitar. También esa fue la pregunta de mucha gente, de muchos CEL, vamos a decir, donde están, que emitimos la licencia, preguntándole vamos a decir, a la licenciada, en este caso, que es la que maneja el tema de la provincia acá, una licenciada que no recuerdo el nombre ahora, si había posibilidad de habilitar un centro de psicofísico, para entenderlo, no sé cómo que se dice, un consultorio para el tema del psicofísico. Seguramente que en el trayecto de estos días, de estos meses, seguramente que la provincia va a habilitar en algún lugar. Puede ser Chajarí, Concordia, no sé. O sea que hasta el momento la persona tiene el carnet, aunque no es el digital, tiene el carnet vigente, el plástico. Sí. Y hasta que no venza no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene que preocuparse tampoco. Le voy a aclarar algo, que esa licencia profesional, no solo la profesional, la clase común, si querés después te explico la clase. Vamos a hablar después. La clase profesional se puede manejar solamente no necesariamente tiene que tener el plástico emitido por el CEL en este caso, sino online directamente que le aparece en Mi Argentina. O sea, con eso es documento suficiente. Solamente para salir del país le van a exigir la física, si no tampoco sería necesario. Ahora vamos a la persona común. Yo salgo y manejo todos los días y ando, ¿qué hago yo con mi carnet? Todavía no está vencido, tengo unos meses para que venza, ¿qué es lo que hago? Esperar que se venza. No hago nada. Nada. Faltando 4 o 5 días para ese vencimiento, se acerca a la oficina nuestra acá, el centro emisor, y el trámite sería sencillo, fotocopia, libre deuda, pagar un sellado y nada más. ¿Lo voy a tener digitalizado? ¿Dónde lo voy a tener? Lo voy a tener en mi celular. Lo va a poder tener en Mi Argentina, en la aplicación Mi Argentina. Ahora, cuando tenga el digital, voy a tener el plástico también. Si usted lo quiere, sí. Porque pregunto, ¿qué pasa si voy en la ruta, me paran en una caminera y no tengo señal? Claro, puede pasar eso. Entonces por ahí en este momento nosotros le vamos a entregar el plástico. La persona viene a hacer el trámite con nosotros le vamos a entregar ese plástico. Pero si él no lo tiene en ese momento, qué sé yo, para andar acá en el pueblo y quiere manejarse con la aplicación, y bueno, no hay ningún problema, está permitido. O sea, eso es ley. O sea, la aplicación es legal. Y el plástico lo puede seguir teniendo. El plástico, las dos cosas puede seguir teniendo. Y la otra cosa, mientras no se venza el carnet que tiene en mano, no tiene ningún trámite que hacer. No tiene que hacer ningún trámite, hasta que no se venza, ya sea una licencia profesional o una licencia común. O sea que es bastante más sencillo de lo que parece. Sí, lo que pasa es que, claro, con todo esto de que surgió todo rápido, seguramente que la gente, al querer hacer, la persona que tiene la clase profesional, seguramente quiso entrar en la aplicación y se le complicó porque
porque a todos nos cuesta por ahí el tema del celular a veces, ¿no es cierto? La tecnología, esto que es nuevo para nosotros, que somos gente grande ya, por ahí se nos complica un poquito y seguramente ya lo tomaron como que iba a ser más complicado, pero yo creo que va a ser más fácil. Yo creo que es por el desconocimiento. Ante el desconocimiento, la duda gana la partida. Claro, por ahí ese de boca en boca también que se va distorsionando por ahí la persona y ya por ahí se exagera, pero no es para asustarse ni nada de eso, es para tomarlo. Vamos a repetir entonces, tiene el carnet hoy, se vence dentro de unos meses, que no se haga problema, por el momento está todo bien, que no tiene que venir a la municipalidad, nada. Después, cuando se venza, tendrá que decidir si quiere carnet en plástico o no. Sí, digital lo va a tener. Para las personas que lo hacen digital, ni siquiera, o sea, las personas que lo van a hacer digital, en el caso de las profesionales que lo van a hacer obligadamente, lo van a tener que hacer digital, ni siquiera van a tener que pasar por el centro emisor de acá, ya lo van a hacer online directamente. Va a ser así. Y se van a manejar con esa aplicación que tienen ahí en el celular. Van a mostrar desde ahí su licencia, ¿no es cierto? Es bastante más sencillo de lo que todos pensábamos. Entonces, si repetimos esto, si usted tiene carnet al día y todavía no se vence, no se preocupe. No tiene nada que hacer. Cuando se esté por vencer, entonces sí, busque. Pero si no, lo tiene al día. Está todo bien. No es tan complicado como algunos lo pintan. Es bastante más sencillo. Gracias, amigos. Hasta aquí llegamos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y volvemos la semana que viene. Cuídense mucho.